¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Bueno, estamos obviamente en este canal de Estudiando Contaduría. Pero bueno, obviamente tenemos diferentes cursos y en este caso seguimos con el curso del libro Vamos a Escribir y nos quedamos en esta página. Ya al finalizar, pues les comento rápidamente dónde pueden obviamente obtener el curso completo. El curso completo dentro de esta plataforma es gratuita. Bueno, nos quedamos en el tema número 4, la poesía en escritura. Dice, en este tema podrás recrearte con la lectura de algunos poemas de distinguidos escritores mexicanos. Además, conocerás las características de estos poemas para poder hacer un texto en el que puedas transmitir tus sentimientos y perspectivas. Toma tu antología, lee y resuelve las actividades referentes al poema. Actividad número 1. Vemos y pensamos. Y las preguntas de reflexión. ¿En qué crees que se inspiran los autores o las autoras de poemas para escribirlos? Estas preguntas yo les recomiendo que le hagan en un cuaderno aparte y simplemente tienen que poner la respuesta de yo, ¿qué pienso que estas personas se inspiran? ¿En qué se inspiran para hacer poemas? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que muchos sentimientos los relacionamos con los colores? Y tú, de acuerdo a tu opinión, ¿por qué crees que ciertas personas, cierto color le dan, digamos, un sentimiento? Y luego, ¿qué colores relacionas con qué sentimientos? Es decir, aquí tú puedes poner, pues yo pienso que el rojo es amor. O la mayoría de las personas piensan que el rojo es amor. Dice, observa los siguientes colores, parece más o menos como si fuera un arco iris y hay diferentes colores. Luego las preguntas les recomiendo hacerlo, obviamente, en un cuaderno aparte. Dice, ¿qué te recuerda cada uno de los colores? Esta pregunta ustedes la van a poner con su respuesta posible. Aquí puede variar porque cada persona es diferente. Con los que la relacionas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué te recuerda cada uno de los colores? Y pones primero rojo. ¿Qué te recuerda el rojo? Bueno, en mi caso podría decir que lo relaciono con amor. Pueden poner rojo y amor. Después naranja. Cada uno de ustedes a lo mejor la naranja lo asocia con algo. Siguiente, ¿qué sentimientos tienes frente a cada uno de ellos? Y hay que poner cada uno de los colores, qué sentimiento para ti es lo correcto. Después dice, relaciona las dos columnas. Esto lo haces en el libro. Están los colores del lado izquierdo y aquí los sentimientos. Obviamente aquí cada persona probablemente piensa que cierto color significa algo. Por ejemplo, voy a hacer el primero. El color blanco, la mayoría de las personas lo asocian con la paz. Entonces unirías el blanco con la paz. El amarillo, ¿con qué ustedes lo asocian? Tranquilidad, enojo, pureza, tristeza, nostalgia, paz, ternura, alegría, miedo, amor. Siguiente, si hubo algún color que no relacionases con los sentimientos, escribe abajo de qué color o colores se trata y con qué sentimiento lo relacionas. En dado caso que ustedes piensan, por ejemplo, yo pienso que el gris no se relaciona con este, ni es más, con ninguno. Entonces aquí vas a poner, pienso que el gris no se relaciona. Y el motivo de por qué crees que el gris no se relaciona con ninguno de estos. Recuerda, las frases que se encuentran en los versos de un poema por lo regular provienen de las observaciones que el autor hace de la realidad y de la impresión que el mundo le provoca. Con las palabras transmitimos alegrías, tristezas, nostalgias, etc. Después nos dice, lee el siguiente texto. Un recuerdo nos permite imaginar. El amor sincero es ternura azul. ¿Por qué? Recuerdo el amor sincero de mi madre e imagino que todos me darán la misma ternura. Dice, lee y completa con base en tus sentimientos los siguientes pensamientos. La nostalgia de algunos recuerdos es un panorama gris, porque recuerdo, y aquí ustedes van a poner qué recuerdan con el color gris y que imaginan obviamente con el color gris. Van a hacer algo parecido a lo anterior. Reflexiona. ¿Fue difícil para ti expresar tus sentimientos? Ya ustedes van a responder sí o no. Siguiente pregunta.
¿Ver los colores te ayudó para poder manifestar lo que sentías? Van a poner lo que ustedes crean conveniente. Siguiente, cuando has leído un poema, ¿a qué sentimiento te has enfrentado? Si alguno de ustedes en alguna ocasión leyó un poema de cualquier libro, ustedes pueden poner aquí cuál libro, qué poema y más o menos qué sentimiento le dio ese poema. Actividad número 2. Escribir con rima. Lee las siguientes coplas. Coplas sobre la amistad. Vamos a leer cada una de las coplas y veremos qué tenemos que hacer. Cuando vayas por la calle y te encuentres un melón, acuérdate de tu amiga que le gusta el vacilón. Cuando estés en tu cocina haciendo tus ricos panes, acuérdate de tu amiga que le gustan los volcanes. Cuando andes en bicicleta, dale duro a los pedales y acuérdate de tu amiga que le gustan los tamales. Entonces, pues son coplas, ¿no? Que se pueden cantar. Reflexiona. ¿Conocía las coplas anteriores? Ya ustedes ponen si lo conocía o no los conocía. ¿Qué coplas o versos cantan en tu región? Si alguno de ustedes conoce de alguna copla, puede poner el nombre. Siguiente, vuelve a leer las coplas anteriores en voz alta y completa las palabras que riman. Es decir, tienen que volver a leer esto para saber qué palabra rima con melón, con cocina, con panes y con pedales. Escribe una copla a un amigo o una amiga. Recuerda utilizar palabras que rimen para que tu texto se escuche más agradable. Entonces ustedes tienen que hacer, por ejemplo, cuando y tienen que inventarlo. Muy parecido a lo de aquí. Cuando estés en tú, ustedes podrían poner cuando estés tú en la escuela y te encuentres, no sé, algo, acuérdate de tal cosa, ¿no? Cada quien lo va a hacer diferente y te tienen que rimar. Lee el siguiente texto. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde aparezca un sueño en la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste reitera sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya, el tiempo eleve la gentil con corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Observa las partes marcadas en el texto anterior y contesta las siguientes preguntas. Es decir, las últimas palabras tienen un tono negro. ¿Cuáles son las palabras que riman en las dos primeras estrofas? Ustedes tienen que volver a leer este texto y ver qué es lo que rima. Siguiente pregunta. ¿En qué número de líneas se encuentran las palabras que riman? Es decir, aquí ya están enumeradas y van a poner en cuáles. ¿Qué es lo que más te llama la atención del poema anterior? Es decir, para ustedes, pues que este poema de Manuel Gutiérrez Nájera, si les gustó o no les gustó, ustedes tienen que poner la respuesta aquí. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el autor escribió con rimas para expresar sus sentimientos? Y ya ustedes van a poner por qué creen que esta persona hizo rimas para expresar sus sentimientos en este caso. Recuerda, una de las formas de la poesía es la que se compone de versos, con rima, es decir, que al leer las palabras, estas llevan con una terminación similar. Esta terminación puede ser cada dos líneas, conocidas como versos, uno al principio y otro al final, o el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, etc. Cada conjunto de versos se denomina estrofa. En conjunto, versos y estrofas conforman el poema. La rima es un elemento más para dar belleza al texto y convertirlo en algo más allá que un mensaje, es decir, en un texto poético. Escribe una estrofa que contenga palabras que riman. Puedes basarte en alguna de las que a continuación se presentan. Recuerda que tienes que salir de tus sentimientos y experiencias de vida. Entonces ustedes tienen que hacer o poner palabras que rimen con vacía, estaciones, vuelo, carretera y notas. Siguiente, lee tu estrofa en voz alta y reflexiona. La entonación de cada una de las líneas
de los versos es similar. De acuerdo con esas palabras que vienen aquí, ustedes pueden hacer un pequeño parrafito donde tienen que rimar, obviamente, su reflexión o su estrofa. Siguiente pregunta. ¿En qué verso se encuentran las rimas? Primero con el tercero, segundo con el cuarto, primero con el cuarto, segundo con el tercero. Regresa a tu estrofa y obsérvalo. Ya que pongan aquí su estrofa, lo van a enumerar. 1, 2, 3, 4. Podrían ser estos 4 renglones. Siguiente. ¿Consideras necesaria hacer alguna modificación a cada uno de los versos para lograr que la entonación de toda la estrofa sea similar? Si es así, realízala. Lee tu estrofa a alguna persona, puede ser familiar, amistad, compañero, asesor, y escribe las reacciones que tuvieron o los comentarios que te hicieron. Es decir, ya después de que hiciste tu estrofa que rima, le puedes preguntar, en este caso, si ustedes están en alguna comunidad de línea, ustedes pueden claramente decirle a la persona, oye, tengo esta estrofa, ¿qué opinas de mi estrofa? Siguiente, ve a tu antología, lee el poema de La Llorona e identifica las palabras que riman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a ir a la antología, y aquí tenemos el libro de la antología. Vamos a buscar el texto de La Llorona. Entonces vamos a buscar el tema de La Llorona que está en la página 14. Entonces vamos a poner 14 y aquí está. Vamos a leer esta información. La Llorona. Pálido de terror contar oía, cuando era niño yo, niño inocente, que dio la muerte un hombre delincuente, en mi pueblo a su esposa Rosalía. Y desde entonces en la noche umbría, oye temblando la asustada gente, tristes quejidos de mujer doliente, quejidos como daba en su agonía. Por algún rato su lamento cesa, mas luego se desata en largo llanto, y sola por las calles atraviesa. A todos llena de mortal espanto, y junto al río en la tiniebla espesa, se va llorando envuelta en su manto. Las preguntas reflexiona. ¿Cuántos versos conforman este poema? Ustedes tienen que enumerar cuántos versos. Luego, ¿conocen la canción de La Llorona? Adelante, a cantar. Ustedes ponen si sí o no, y esto recuerden en un cuaderno aparte. Regresa a tu libro del adulto y continúa con la actividad 3 del tema 4, unidad 1. Entonces, regresamos. Actividad 3. Sentimientos y experiencias de vida. Lee los siguientes textos. Texto 1. No me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor, a la sabiduría y a las letras. Texto 2. A los arrogantes y soberbios hace daño el estudiar, porque es poner la espada en las manos de un furioso. Elige uno de los versos anteriores y contesta, ya sea que elijan el texto 2 o el texto 1. ¿Te gustó ese verso? ¿Por qué? Ya ustedes van a elegir el texto 1, texto 2, y si les gustó fue porque eligieron tal texto. Y van a poner por qué eligieron el texto 1 o por qué eligieron el texto 2. ¿Cuál es el mensaje? Dependiendo cuál hayan elegido, van a poner, pues el mensaje es este. ¿Conoces algunos otros poemas de Sor Juana Inés de la Cruz? Ustedes ponen si sí o no conocen. Siguiente. Analiza los versos anteriores del Sor Juana Inés de la Cruz. Marca lo que consideres que complementa la oración. En el texto 1, la autora comunica una idea, una experiencia de vida. Entonces tienen que leer el texto 1 nuevamente, por ejemplo, no me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor, a la sabiduría y a las letras. Entonces, aquí yo tengo que poner en el texto 1, la autora comunica. ¿Qué comunica? Una idea o una experiencia de vida. Y eligen la correcta. En el texto 2, la autora expresa una reflexión o una experiencia de vida. Y de acuerdo a lo que leyeron, van a elegir uno de estos con una palomita. En el texto 1, la autora menciona que ha tenido un sentimiento específico a la sabiduría y a las letras. ¿Cuál es? Y ponen lo que ustedes piensen que va a ser. En el texto 2, la autora asegura que no es bueno que los arrogantes y los soberbios trabajen o estudien. Y ya seleccionan lo ideal. Siguiente pregunta. ¿Qué situación crees que orilló a Sor Juana a escribir el texto 1? Y de acuerdo a su imaginación, pues dirán, yo creo que pensó esto. ¿Por qué estarías de acuerdo o no con lo que opina Sor Juana Inés del texto 2? Lean nuevamente el texto 2 y opinen si realmente tienen razón
lo que está en el texto 2. Siguiente, recuerda, un poema es un texto estético, es decir, que contiene elementos que le dan belleza a las palabras. En el lector está el vibrar o no con la lectura del mismo. Entonces, en pocas palabras, los poemas casi siempre van a tener algo de rima. Entonces te dice aquí que es un texto estético, realmente un poema. Lee el siguiente poema. Vamos a leer el siguiente poema de Nezahualcóyotl. Ojalá supiera yo al menos que me oyen, un hermoso canto para ellos entono, allá en el lugar de los despojados de su carne. Si yo les diera alegría con él, si con él yo aliviara la pena de los nobles, ¿podré saberlo acaso? ¿Y cómo? Por mucho que me esfuerce diligente, en ningún tiempo iré a estar en pos de ellos. No en vez alguna llegaré a conversar con ellos, como acá en la tierra. Luego dice la actividad. Marca lo que consideres que contiene el poema anterior. Puedes elegir más de una opción. Y dice, personajes, si hay o no hay. Si ustedes creen que sí hay, pues le ponen una marca, una tacha aquí. Uno o varios sentimientos, ritmo al leer cada uno de los versos, el reflejo del estado de ánimo del autor, transmisión de sentimientos más que de anécdotas, es decir, de datos curiosos e irrelevantes. Y ustedes eligen qué es lo que se vio en esta información. Siguiente. Lee el siguiente párrafo. Los elementos anteriores son parte de las características de un poema. Gracias a ellos se puede identificar a la poesía como uno de los textos literarios que más conmueve al lector debido a la expresión de sentimientos más que de anécdotas o historias. Ese sentir es lo que une el poeta con el lector. En pocas palabras, pues los poetas de alguna manera expresan sentimientos o ciertas cosas que obviamente las personas pues les gusta el poema o no. Dice, escribe qué sentimientos son los que más te conmovieron en los poemas que hasta el momento has leído. De todos los poemas que acabamos de ver, ustedes pueden poner una opinión de si les gustaron, no les gustaron o más o menos. Y lo ponen aquí. Actividad número 4. El lenguaje en los poemas. Escribe la descripción de cada una de las siguientes imágenes. Procura mencionar el parecido que tiene con alguna u otra cosa. Observa el ejemplo. Tenemos aquí la imagen de una mujer y dice, tus ojos son como dos perlas negras. Entonces la está describiendo de otra forma los ojos. Y aquí ustedes tienen que poner obviamente ciertas descripciones a estas personas. Siguiente, pide a otra persona, amistad, familiar, asesor, compañero o compañera de trabajo que haga la descripción de alguna de las imágenes y compárala con la que escribiste. En pocas palabras, pues se tiene que hacer una información para mostrarla en este caso en el grupo, pero como ustedes probablemente estén en una comunidad INEA, no sean grupos numerosos. No es necesario, pues obviamente, hacerla en un salón de clases. Siguiente, reflexiona. ¿Dónde has escuchado este tipo de descripciones? Si lo escucharon alguna vez, lo ponen. Si no, pues ponen no sé. Si las escribieras en un texto, ¿crees que alguien más las podría leer y comprender su dificultad? Entonces aquí, pues obviamente no todos vieron. Vaya, ¿cómo les explico? Hay personas que a lo mejor no logran entender ciertos poemas o ciertas situaciones o se les hace aburrido. Entonces, por eso dice, ¿crees que alguien más le podría leer y comprender sin dificultad? Normalmente hay libros complicados porque tienen términos complicados o son prácticamente literatura. Dice, recuerda, las comparaciones y las metáforas son recursos que se utilizan en los textos literarios, sobre todo en la poesía, aunque también las encontramos en la sabiduría popular como en los refranes. Entonces, pues aquí obviamente dice que, bueno, hay comparaciones de los recursos que se pueden utilizar para impartir, en este caso, ver poesía o textos literarios. Siguiente actividad. Lee las siguientes oraciones. Tus ojos son como dos perlas negras. O me miras con esas perlas negras. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia observas entre las dos oraciones anteriores? ¿Cómo cambia el sentido de la oración cuando se escribe de una y de otra manera? Que son las situaciones que han pasado. Entonces aquí lo importante es qué diferencia observas en las dos oraciones anteriores, es decir, en las que se hizo anteriormente.
Y la otra, pues bueno, compró elementos para, pues de alguna manera, estar pastando estas. Y bueno, dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia observas entre las dos oraciones anteriores? Y cómo cambia el sentido de la oración cuando se escribe de una y de otra manera. Y ya ponen sus impresiones. Y bueno, esto ya lo habíamos leído nomás la parte de arriba. Dice, la primera oración es una comparación. Pues se dice que con el que se comparan los ojos, además de que aparece la palabra como, la segunda es una metáfora, al sustituir la palabra ojos por perlas negras. Es decir, se sabe que quien mira son los ojos y al encontrarse perlas negras se pueden deducir que se refieren a unos ojos negros. Y aquí hay diferentes textos y hay que leerlos. Por ejemplo, para el lunes, un fragmento. No hay más que esta ternura de mí mismo que estoy abierto como un árbol, plantando como un árbol recorriéndolo todo. Siguiente, el mundo. Abrí los ojos con el mar. En el fondo del mar, otra vez, abrí los ojos en el mar. En el fondo del mar, de sal azul hinchados, y mis ojos capturaban las reglas encendidas, y en su cristal mordían peces dorados. Entonces, pues es, digamos, un fragmento de lo que está pasando, ¿no? Cuando hay animales que no están en su hábitat. Siguiente pregunta, contesta cómo te sentiste al leer cada uno de estos fragmentos y ya ponen sus primeras impresiones también. ¿En cuál de los textos el autor hace una comparación? Hay que poner en qué párrafo hizo eso. ¿En cuál de los textos del autor describe lo que interpreta según una situación determinada? Poner qué es lo que hace, más o menos, en fin, todo eso. Siguiente pregunta, después de haber leído los textos, ¿cuál crees que es la diferencia entre uno y el otro? Además de incluir la palabra cómo. Y pues ustedes van a comparar como que se puede, ¿no? Siguiente, lee las siguientes oraciones y colócalas en la línea según corresponda. Era tu voz como torrente hinchado. Corpulentos árboles ancianos. Mi ya gustado manos de corazón tierra. Después, pues vas a, ya que leas estas oraciones, vas a colocar en la línea según corresponda. Si esta es una metáfora o es una comparación, cada una de estas informaciones. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Hasta la página 108 nos vamos a quedar. Les recuerdo entrar al canal de Estudiando Contaduría y ahí están los cursos que hemos hecho anteriormente o este mismo curso. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.